Hola, bienvenidos de nuevo a estas pequeñas cápsulas de GeoGebra. En esta ocasión vamos a presentar algunas ideas o estrategias para graficar funciones por partes. Vamos a graficar estos 4 casos. En cada uno de los 4 casos te presento pues algunas alternativas o opciones e inclusive ilustran situaciones diferentes para representar funciones por partes en GeoGebra. O inclusive funciones restringidas, como es la primera función. F de x igual a e a la x en el intervalo únicamente de 0 a 2, como puedes observar, ¿no? ¿Cómo graficamos esto en GeoGebra? Que solamente aparezca el intervalo de 0 a 2. Esta es de las más sencillas. Simplemente nos vamos a... Recuerda, estamos usando GeoGebra clásico para que veas las mismas opciones que ves en pantalla te aparezcan a ti. Este es GeoGebra clásico. Entonces, en la entrada simplemente ponemos la función exponencial. Ya sea con estas entradas del teclado en pantalla. Potencia x. Y ahí tengo e a la x. Y vamos que salió en mayúscula. En minúscula. Luego pongo el intervalo de 0 a 2. 0 menor igual a x. Menor igual. Quito esta cosa. Menor igual a 2. Y ahí tenemos la gráfica en ese intervalo. Cierro el teclado para que se aprecie la gráfica y ahí está, ¿no? Solamente apareció en el intervalo de 0 a 2. Y ya está, ¿no? Ya tenemos el primer caso. Ahora, fíjate de lo siguiente. Aquí sale bonito, ¿no? F de x igual a e a la x. X de 0 a 2. Pero fíjate cómo está definida para GeoGebra. Simplemente, si le das clic, aparece la forma en la que lo interpreta. Fíjate que se define que f de x es igual a... Esta es una condición sí, que si estás en ingeniería o inclusive si manejas Excel, esta función sí es bastante útil, ¿no? Es una cosa que utilizamos bastante. Y en la función sí, primero pones la condición que debe de cumplirse para el dominio de la función, en este caso x de 0 a 2, y posteriormente la regla en este intervalo 0 a 2, que sería e a la x. Y ahí tienes la función en el intervalo 0 a 2, que te digo... Así se ve bonita, pero lo que entiende GeoGebra, o si lo quisiéramos introducir de una manera más formal, sería con la función si o if. Primero poniendo el intervalo y luego la regla que aplica o que se vale en ese intervalo. Y de hecho esa lógica sirve bastante para los otros casos. Vamos a ver el caso número 2 o el inciso B. G de x igual a 1 menos x si x es menor a 0. O x cuadrada si x es mayor o igual que 0. Y aquí te digo, aquí vienen 2 opciones o 2 alternativas de la siguiente manera. Fíjate, esta pues ya quedó, fue inciso A. Vamos a ocultarla. Y ahora vamos a hacer esta de 2 maneras diferentes. Fíjate, es 1 menos x si x es menor que 0. Vamos a escribirlo, te digo, este es un truquito, al final de cuentas, ¿no? Entonces vamos a ponerlo así, 1 menos x, coma, y la condición x menor que 0. Y ahí lo tenemos. Y para la otra parte, pues será x cuadrada, coma, si x es mayor o igual a 0. Y ahí la tenemos. Digo, funciona. Ahora, ¿cuál es el detalle, no? De que, pues, obviamente pues, son gráficas distintas, aparecen de colores distintos, pero si solo necesitabas graficarlo, digo, esta opción funciona, ¿no? ¿Qué haríamos ahora? Seleccionamos ambas gráficas, ya desde la ventana, con control, presiono control y hago clic sobre la segunda y fíjate, aquí se seleccionaron las dos. Y les pongo el mismo color. Y así, de manera visual, pues parece que ya grafiqué esta función por partes. Haciéndolo de una manera un poco más simple. Sin meterte con el if que habíamos mostrado que interpretaba GeoGebra. Digo, si te parece complicado esto del if o es primera vez que lo ves, todavía tienes esta opción de graficar la regla, coma, y el intervalo donde aplica la regla. X cuadrada, coma, para x mayor o igual a 0. Y ahí tienes esta gráfica por partes. ¿Okay? Y funciona, funciona. Ahí tienes la gráfica al final de cuentas. Ahora, si quisiéramos hacerlo en una sola línea o en un solo comando, ¿cómo lo ponemos? Porque fíjate, aquí aparece G y aquí aparece H, ¿no? Y si tú quisieras, por ejemplo, bueno, pues quiero ver la regla de la función. Fíjate que aparece esta regla, sí. X mayor o igual a 0 y aquí aparece otra, ¿no? Si quisiera yo ver o ponerle una etiqueta, ¿no? Tendría que hacerlo con la herramienta texto. Porque pues estas, por la definición que tiene GeoGebra, aparece de esta manera. Inclusive si queremos ponerlo así como nombre, aparece G. Si pusiéramos poner nombre y valor, aparece de esta forma. No aparece la reglita normal como 1 menos x y x cuadrada. Si quisiéramos ponerlo, tendríamos que ponerlo como parte de un texto, ¿no? Como parte de un texto.
Entonces, eso en cuanto a definirlas de esta manera, ¿no? Tendremos que venir aquí y en esta herramienta agregar texto. Ponemos el texto y, por ejemplo, este era 1 menos x. Aquí, para que sea un poco más con formato, simplemente le ponemos esta opción, serif, y fórmula de LaTeX, ¿no? No es que tengamos que aprender LaTeX, ¿no? Solo es ponerle el estilo, como si fuese fórmula de LaTeX. Y mira, ahí cambió el estilo de la expresión, ¿no? Escribimos normal, 1 menos x, y le ponemos estas dos opciones. Que fíjate, si le quito ambas, pues sale, o sea, como si fuese Word. Pero si le aplicamos estas opciones, pues ya sale un estilo más matemático, ¿no? Y ahí está la expresión. Y para la otra, pues similarmente, x al cuadrado. X, símbolo de exponente, ¿no? Y al cuadrado. Este simbolito está en el teclado, ¿no? Y ahí sale. Si se ve pequeño, lógicamente venimos y seleccionamos con control. Y aquí, en las opciones de texto, ya podremos poner el color, no sé, color rojito, negrita, etcétera. Las hacemos un poco más grande, ¿no? Y ahí tenemos la etiqueta de estas dos gráficas, x cuadrada y 1 menos x. Y ahí está la etiqueta, ¿no? Ahí lo tenemos. Ese fue un caso, ¿no? Como hacerlas por separado. Vamos a ocultarlas y vamos a hacerlas, te digo, en un solo comando. Para esta parte, ahora sí, no nos salvamos de usar el comando sí. O si estás en la versión en línea, creo que se escribe sí. Y ahí sale esta función. Pero en mi versión de escritorio escribo if y es esta opción lo que vamos a usar. Porque vamos a poner la condición, que sería la primera, por ejemplo, y pondríamos lo que ocurre en dado caso de que se cumple esa condición. Y si esa condición no se cumple, pues entonces se grafica la otra función. Vamos a verlo. Le hago clic acá. Y entonces, ¿cuál es la condición? Podemos poner la primera condición, x menor que 0. Por ejemplo, si x es menor que 0, entonces la gráfica o la función es 1 menos x. Y si no es menor que 0, la gráfica es x al cuadrado. Y fíjate, ahí tenemos de nuevo la gráfica 1 menos x cuando x es menor que 0 y x al cuadrado cuando x es mayor que 0. O cuando, bueno, vaya, cuando no se cumple que x sea menor que 0. Y ahí está, le damos enter. Y ahí tenemos esta misma gráfica que habíamos observado, si quieres la oculto. La misma que habíamos hecho antes ahora sí que por partes, ¿no? Primero graficamos esta, luego graficamos esta, pero también se puede hacer en una sola. Y fíjate, aquí ya sale tal cual estaba en el ejemplo, ¿no? 1 menos x y x es menor que 0 y x cuadrada si x es menor a 0, o equivalentemente de otro modo, ¿no? Porque pues está definido sobre todo los números reales. Y ahí tenemos esta parte. Inclusive se pudo haber escrito al revés. ¿Cómo que al revés? Por ejemplo, pude haber puesto, si x es mayor o igual que 0, x cuadrada, y si no, 1 menos x, ¿no? Entendía lo mismo el GeoGebra. Y ahí está. Ahí tenemos esta parte. De hecho, aquí se me olvidó ocultar esto. Y ahí tenemos esta función por partes. Vamos a ver este otro ejemplo. El C. Que fíjate aquí cuál es la diferencia. Aquí tenemos que el menos 1 empieza a partir del 0. Termina en pi. Y coseno de x solo debe observarse a valores mayores que. Es decir, aquí no hay gráficas sobre los números negativos, a diferencia de este inciso B, que sí era sobre todo los números reales. Vamos a ver cómo quedaría. Menos 1, de 0 a pi. Para cuando lo hacemos por partes, bueno, pues eso no está tan complicado, pues es bastante inmediato. Ponemos menos 1, coma, y aquí el intervalo, 0 menor o igual a x, menor o igual a pi. Y ya tenemos la gráfica, ahí sale abajito de color naranja, ¿no? Y la otra es coseno de x, ahí sale coseno de x, ¿no? Coma, y a partir de dónde vale esa regla. A partir de x mayor o igual que pi. Y ahí tenemos la gráfica de esta función, permíteme moverlo. Ahí está la gráfica de estas dos funciones, que como te digo, como hicimos dos definiciones, pues aparece de dos colores. Pero, pues para efectos de la gráfica podemos ponerlas de un mismo color y parece la misma gráfica, ¿no? La misma gráfica. Inclusive podemos ocultar las etiquetas, ¿no? Ocultar las etiquetas y poner o usar las que teníamos antes, que siguen apareciendo acá, ¿no? Y nada más actualizamos lo que dice el texto, ¿no?
Para actualizarlo es simplemente un doble clic y le ponemos la nueva definición. Esta sería menos 1 y la otra sería coseno de x, ¿no? Coseno de x. Para el coseno, como es una función especial o común, vaya, conocida, fíjate de lo que ocurre cuando pongo solamente coseno de x, así muy inocente. Pues aparece como que en cursiva, coseno de x. Pero yo sé que coseno es una función conocida o especial. Si es una función conocida o especial, para que se interprete como fórmula, para eso sirve la opción de LaTeX, simplemente pongo diagonal invertida antes de esa función conocida como logaritmo, seno, coseno, tangente, y cambia el estilo. Coseno, hasta le dejo un espacio para luego indicar el ángulo. Fíjate que lo mismo pasaría con logaritmo. Logaritmo es una función conocida. Si yo no le pongo el diagonal invertida, sale así. Pero al agregar la diagonal invertida, pues ya sale como código, ¿no? Identifica que es una función conocida. Y ahí está, lo podemos poner así. Y ahí está la gráfica por partes en esta ocasión, ¿no? Ahí quedó. Solo de 0 a pi, menos 1, y a partir de pi, coseno de x. Ya lo tenemos, te digo, esta es una opción. Definir ambas funciones en el intervalo correspondiente. De 0 a pi, el menos 1, de pi a x, a partir de pi, el coseno de x. Ahora, ¿cómo quedaría? En un único, usando un solo comando. Es decir, usando la función si. Quedaría de la siguiente manera. Fíjate, si, otra vez uso esta segunda opción porque son dos funciones las que voy a poner. Entonces, condición. Si 0 es menor igual que x, menor igual que pi, ¿no? Entonces que sea la función menos 1. Y si no, fíjate, si aquí vengo muy inocente, si no va a ser coseno de x. Si lo pongo así, fíjate qué es lo que pasa. Hace la parte pues, adecuada, ¿no? De 0 a pi, menos 1. A partir de pi coseno, pero mira, para valores negativos también va a mostrar la gráfica, o también está mostrando gráfica para valores negativos. Para evitar eso, tengo que poner otra condición u otra restricción. Es decir, otra condición, otro sí. Y la condición en este caso es que la x sea mayor que pi y la gráfica sea coseno de x. Ahí está, dos condiciones en este caso, una condición dentro de otra condición, porque si no lo ponía, pues me graficaba valores negativos. Quiero que la gráfica de coseno solo aparezca si la x es mayor que pi. Y entonces, ahora sí, enter. Y ahí tengo la gráfica de la función. Ahora sí, de un solo color únicamente. Y mira, aquí en la definición aparece exactamente la que nosotros habíamos puesto, o la que estaba en el documento, ¿no? Menos 1 de 0 a pi. Y coseno de x para x mayor que pi. Ahí está. Menos 1 de 0 a pi. Y coseno para x mayor que pi. Y ahí lo tenemos, ¿no? Tenemos esta parte. Y último ejemplo. Bueno, ya lo voy a poner como que por tres casos separados. Digo, ya sería poner las tres funciones. X si x es menor o igual a 1. X cuadrada si x está entre menos 1 y 1. Y logaritmo de x si x es mayor o igual a 1. Es decir, este caso de ponerlas como que tres separaditas, pues es igual a como lo has visto en los casos anteriores. No tiene mayor complicación. Las pones, luego las seleccionas, las pintas de un mismo color y ya parece que las hiciste de una sola vez. Lo que voy a ilustrar es cómo hacerlas con la función si. ¿No? Entonces, pues vamos a ver. Es decir, en una sola línea de código, ¿no? Entonces, las reglas son x si x es menor o igual a menos 1. Vamos a poner esa parte. X cuadrada si x está entre menos 1 y 1. Y logaritmo de x si x es mayor o igual que 1. Entonces, vamos a empezar. Sería la función si. Aquí voy a poner la primera condición. Si x es menor que menos 1, pues va a ser x. Y si no, ahí tengo que poner otra vez la función si, porque tengo otras dos
partes que todavía me faltan definir. Como son 3 partes, tengo que usar 2 funciones sí, una dentro de otra. Vamos a ver. Primer caso, si x es menor que menos 1, la función es x. Y si no, como todavía me quedan otros 2 pedazos, pues otra vez la función sí. Y pongo mi siguiente condición. Entonces, si la x está entre menos 1 y 1, entonces es la función x al cuadrado. Y ahí va apareciendo, Y si no, pues sería mi tercera regla, que es la función logaritmo natural de x. Y ahí lo tengo. Y nada más coloco en el centro para que se vea. Y aquí está, fíjate. X, si x es menor que menos 1, x cuadrada, si x está entre menos 1 y 1, y logaritmo natural de x de otro modo. Inclusive, si quieres que se vea tal cual como aparece aquí, para x mayor o igual a 1, lo que debía haber puesto aquí no es solamente el logaritmo aquí al final, sino que yo debía haber incluido aquí otro sí, para que se vea un poco más, más parecido a como estaba la definición, ¿no? Pero pues no hace falta poner que si la x es mayor a 1 sea logaritmo, porque en automático serían los otros valores que no están en los otros 2 casos, ¿no? Y ahí tenemos la forma de hacer funciones por partes con GeoGebra. Y nos vemos en otra ocasión. Hasta la próxima.